hace milenios, en las profundidades de la vasta y helada Patagonia, donde los vientos cortan la tierra y los cielos parecen impenetrables, existió una civilización, un pueblo que en su conexión con el mundo espiritual veneraba espíritus antiguos, seres poderosos que habitaban las tierras y los misterios de la naturaleza. De entre esos espíritus, uno se destacaba. Su nombre resonaba en las leyendas, venerado y temido, Kon, el espíritu de la casa, el guardián de la vida y la muerte, protector de los hombres y de los animales, cuya fuerza y sabiduría eran inigualables. Pero como todo gran poder, el espíritu de Kon tenía un precio. La casa no era solo un arte, sino una bendición y una maldición. Pues cuando el equilibrio era roto, la justicia del espíritu no tenía piedad. Y es aquí, entre las ruinas del tiempo, donde los ecos de un antiguo pacto aún pueden escucharse. El espíritu de Kon, el guardián inmortal, aún observa esperando. El espíritu de la casa. La conexión profunda con la naturaleza Kon era visto como el guardián de la casa, una entidad que transmitía a los hombres el poder de cazar con éxito. Su conexión con los cazadores era profunda, espiritual. Los rituales realizados para invocar su bendición se llevaban a cabo con gran reverencia, como una oración silenciosa que pedía protección y prosperidad. La caza, para los Selknam, no solo era una cuestión de supervivencia, sino de armonía con el mundo natural. Al cazar, los hombres sabían que debían respetar el equilibrio de la naturaleza. La muerte de un animal era vista como un intercambio, una transacción entre el hombre y los espíritus de la tierra. Para los Selknam, la caza y los rituales no solo eran una práctica cultural, eran una forma de vida. Estos actos se realizaban con devoción religiosa, ya que la vida dependía de Kon, quien otorgaba al hombre la sabiduría necesaria para seguir los caminos de la tierra y dominar sus fuerzas. Pero, ¿cómo actuaba Kon, el protector de la casa, cuando los hombres estaban en mayor necesidad? Cuando el equilibrio de la vida y la muerte estaba en peligro, ¿qué hacía él para defender a los vivos? Vamos a descubrirlo. El protector de los hombres, la defensa contra las fuerzas de la muerte, Kon no era solo el guardián de los cazadores. Su misión era más amplia, más profunda. Él era el protector de los hombres contra los espíritus malignos que habitaban las sombras de la tierra y los monstruos invisibles que cazaban durante la noche. Kon también era visto como un protector contra las fuerzas malignas y los seres espirituales que amenazaban la vida de los Selknam. Espíritus vengativos o malintencionados podían causar enfermedades o muerte, pero el espíritu de Kon mantenía a esos enemigos alejados, creando una barrera de protección invisible alrededor de los hombres durante sus jornadas. Además de proteger físicamente, Kon también jugaba un papel espiritual importante, guiando las almas de los muertos hacia el más allá. Su presencia era reconfortante para los vivos, pues sabían que él aseguraría el paso seguro para aquellos que partían. Para los Selknam, este papel de protector no era algo que se tomaba por sentado. Todos los rituales e invocaciones a Kon se realizaban con el máximo respeto, como una forma de asegurar que el espíritu continuara cumpliendo su papel como guardián del equilibrio entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué sucedía cuando ese equilibrio se rompía? Y si, por un momento, los Selknam desobedecían las enseñanzas de Cain, ¿cuáles serían las consecuencias? Vamos a explorar el impacto de esa violación, el equilibrio entre vida y muerte, la armonía espiritual y el precio de la violación, la relación entre los Selknam, los espíritus de la naturaleza y Kon estaba marcada por un equilibrio delicado. Una regla no escrita,
que regía cada aspecto de sus vidas. Y si esa armonía se rompía, las consecuencias podían ser fatales. Cuando el equilibrio de la casa era violado, cuando la muerte se tomaba sin la debida reverencia, los espíritus castigaban a los hombres. La naturaleza no perdonaba a aquellos que desobedecían las leyes que regían el ciclo de vida y muerte. Kon, en su sabiduría, entendía que la muerte no era un fin, sino una transición, y la desgracia que sobrevenía a quien rompiera el pacto era una lección para restaurar el equilibrio. Los Selknam creían que al desobedecer el ciclo natural, traían destrucción a sí mismos y al mundo que los rodeaba. Pero la verdadera lección estaba en comprender que la vida y la muerte estaban entrelazadas. El espíritu de Ken no estaba allí solo para proteger, sino para garantizar que la muerte se tratara con el respeto que merecía, una transición necesaria para la continuidad de la vida. Este ciclo de vida y muerte, de protección y destrucción, nos lleva a una última reflexión. ¿Cómo podemos nosotros hoy aprender de las enseñanzas de Kon? ¿Cómo podemos aplicar ese respeto por la naturaleza en nuestras vidas? Kon, el espíritu de la casa y protector de los hombres, representa más que una simple figura mitológica. Es el guardián del equilibrio, la fuerza invisible que mantiene la armonía entre todos los seres vivos y los espíritus que habitan este mundo. Su legado es un recordatorio de que para vivir en paz debemos respetar la naturaleza y sus ciclos. Pero como toda gran historia, la de los Selknam no es inmune a los cambios que trae el tiempo. La llegada de fuerzas externas, invasores de tierras y costumbres, transformó para siempre el destino de este pueblo. La conexión con Kon y con la tierra fue amenazada por algo que el espíritu de la casa jamás podría haber previsto. ¿Y qué pasó cuando los Selknam, con su fe y armonía con el mundo espiritual, se enfrentaron a su algo tan destructivo como la colonización? ¿Qué quedó de Ken cuando la tierra fue invadida y la vida alterada para siempre? Descubramos qué pasó cuando los Selknam se enfrentaron a la colonización. Una lucha por la supervivencia, una lucha por su espíritu. Prepárate, porque la historia que vamos a contar ahora es aún más brutal que cualquier mito. ¿Qué pasó cuando los Selknam se enfrentaron a la colonización?